ningún otro fruto seco es tan popular y querido por la gente como la nuez. En la antigüedad se le llamaba la piedra de Cristo y la bellota real. Se suele hablar de las nueces como un remedio que puede activar las funciones mentales superiores, o como un análogo natural de la Viagra. Pero este producto también tiene muchas propiedades farmacológicas y terapéuticas útiles. En este vídeo hablaremos en detalle de las propiedades útiles y terapéuticas de las nueces, consideraremos los posibles perjuicios de las nueces y daremos algunas recomendaciones sobre su uso para la salud. Si no está de acuerdo con algo o por el contrario lo apoya, escriba un comentario. El famoso criador Ivan Michurin creía que las nueces se convertirían en el pan del futuro. Y un estudio del Dr. Wilson, de la American Chemical Society, afirma que las nueces aventajan a todos los demás frutos secos en cuanto a calidad y cantidad de antioxidantes que contienen, todos ellos presentados en una composición casi perfecta con una serie de otros componentes beneficiosos. Pero algunas personas no incluyen las nueces en su dieta habitual porque temen su alto contenido calórico y las reacciones alérgicas, y otras, porque simplemente no conocen todos los beneficios de este producto. Punto 1. Propiedades útiles de las nueces. El alto contenido de vitamina C es especialmente notable en comparación con otros productos vitamínicos de origen vegetal, considerados por la gente como líderes en este indicador. En las nueces inmaduras, verdes, la vitamina C es unas 40 a 50 veces más que en el limón, y 8 a 10 veces más que en la grosella negra. En cuanto al contenido de zinc, las nueces se encuentran entre los 10 productos vegetales con mayor contenido de este mineral. Entre los frutos secos, solo es superada por los piñones en este indicador. Además de las vitaminas y minerales enumerados en la tabla, las nueces contienen aceite graso, cuyos principales componentes son glicéridos de diversos ácidos, nesteárico, palmítico, linolénico, oleico, aminoácidos como asparagina, valina, histidina, glutamina, serina, cistina y fenilalanina, así como aceite esencial, taninos y proteínas. Las hojas también contienen aceite esencial y taninos, como los ácidos cafeico y elágico. Además, la composición incluye flavonoides, naftoquinonas, vitaminas C y del grupo B, carotenoides. Tal diversidad determina la posibilidad de utilizar diferentes partes del nogal en la medicina oficial y popular. Punto 2. Propiedades terapéuticas de las nueces. Las propiedades útiles de las nueces debidas a su composición química se estudian actualmente en el contexto de la lucha contra el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, el estrés oxidativo, la posibilidad de mejorar con su ayuda el trabajo de los vasos sanguíneos y el corazón, la normalización de la función reproductora. También se estudia el uso de las nueces en diversos programas dietéticos para prevenir la diabetes de tipo 2. Investigadores de todo el mundo creen que algunos componentes de la nuez pueden, en determinadas condiciones, mostrar actividad antitúmeral y convertirse en componentes clave para la creación de nuevos fármacos contra el cáncer. Así lo afirman, por ejemplo, las investigaciones de un grupo de científicos chinos. A conclusiones similares llegan los especialistas españoles, que creen que la nuez en fases tempranas ayuda a inhibir el desarrollo del cáncer y de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Entre los diversos componentes útiles, los científicos han destacado el polifenol elagotanina, descubriendo que después de todas las transformaciones químicas provocadas por la interacción con la microflora intestinal, la elagotanina tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Estudios independientes realizados por científicos mexicanos e iraníes también han arrojado un panorama optimista sobre el uso de los componentes de las nueces en la lucha contra el cáncer de mama, próstata y colon. Los expertos recomiendan incluir las nueces en la dieta diaria y mantener la salud del corazón. Son muchas las causas de las enfermedades cardiovasculares, pero una alimentación adecuada es una de las formas más importantes de reducir los riesgos. Las nueces en la dieta reducen el colesterol malo, de entre un 9 y un 16%, disminuyen la tensión arterial, de entre 2 y 3 milímetros de mercurio, y mejoran la función endotelial. La reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares se atribuye a la gran cantidad de ácido alfa-linolénico de las nueces. Un estudio demostró que cuanto mayor era el nivel de este ácido, mayores eran las probabilidades de evitar la enfermedad. Indirectamente, comer nueces ayuda a prevenir el desarrollo de la diabetes de tipo 2, que se ha relacionado con la obesidad.
Esto se debe a que el menú de nueces ayuda a controlar el apetito y, en consecuencia, el peso de los pacientes. Se valora mucho la capacidad de los ácidos grasos poliinsaturados de los frutos secos, los polifenoles y la vitamina E para aliviar el estrés oxidativo y prevenir así enfermedades neurodegenerativas y trastornos mentales relacionados con la edad. Experimentos in vitro y en animales de laboratorio han demostrado que los antioxidantes y los ácidos grasos poliinsaturados no solo previenen el desarrollo del estrés oxidativo y la inflamación en las células cerebrales, sino que también mejoran las conexiones interneuronales y favorecen la neurogénesis. Se ha encontrado una alta concentración de taninos, que tienen un fuerte efecto antioxidante, no solo en los granos, sino también en la película de la nuez. El consumo regular de nueces mejora la función reproductora y la calidad del esperma en los hombres. Debido a la naturaleza desequilibrada de la típica dieta occidental, rica en grasas y carbohidratos rápidos, la fertilidad se ve reducida, pero estudios con animales han demostrado que las nueces pueden corregir parcialmente los efectos incluso de esta dieta poco saludable. Punto 3. Nueces, beneficios y perjuicios. Las nueces son un verdadero tesoro de nutrientes, pero como cualquier alimento, su consumo requiere equilibrio. Veamos los beneficios para la salud y los posibles perjuicios de las nueces. Beneficios de las nueces. Beneficio número 1. Riqueza de nutrientes. Las nueces contienen muchos nutrientes como ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitaminas, especialmente vitamina E, minerales, magnesio, zinc. Beneficio número 2. Salud cardíaca. Los ácidos grasos omega 3 ayudan a reducir los niveles de colesterol, mejoran la función cardiovascular y reducen el riesgo de enfermedades del corazón. Beneficio número 3. Defensa antioxidante. La vitamina E y otros antioxidantes de las nueces ayudan a proteger las células de los efectos nocivos de los radicales libres, ralentizando el proceso de envejecimiento. Beneficio número 4. Favorece la función cerebral. El omega 3 y los antioxidantes ayudan a mejorar la función cognitiva y a prevenir los cambios degenerativos en el cerebro. Beneficio número 5. Control del peso. El alto contenido en proteínas y fibra de las nueces ayuda a sentirse saciado durante más tiempo, lo que puede ser beneficioso para controlar el peso. Posibles perjuicios de las nueces. Perjuicio número 1. Alto contenido calórico. Las nueces tienen un alto contenido calórico, por lo que comerlas en grandes cantidades puede provocar un aumento excesivo de peso. Perjuicio número 2. Riesgo de alergia. Algunas personas pueden tener una reacción alérgica a las nueces, manifestada por picor, enrojecimiento o incluso hinchazón. Perjuicio número 3. Problemas digestivos. En grandes cantidades, las nueces pueden provocar problemas estomacales en algunas personas debido a su alto contenido en grasa. Perjuicio número 4. Oxidación de los aceites. Por su contenido en ácidos grasos poliinsaturados, las nueces pueden oxidarse rápidamente, lo que perjudica su sabor y beneficios. Punto 4. Cómo consumir correctamente las nueces. Observar la moderación. No consuma nueces en exceso. Una cantidad adecuada de 30 gramos al día son unas 8 nueces. Prefiera las nueces frescas para evitar la oxidación de los aceites. Si es alérgico a las nueces, consulte a su médico antes de consumirlas. Conclusión. Las nueces pueden ser una parte importante de su dieta sana, siempre que las consuma con sensatez. Recuerda el equilibrio y consulta a tu médico, sobre todo si tienes algún problema de salud o alergia. Suscríbete al canal, pon un like y mira estos útiles vídeos. Le deseamos buena salud y esperamos sus comentarios.